Les traigo saludos de Louisville, Kentucky, de parte de mi familia, mi esposa Torre y mis hijos, también de los pastores y de la congregación de Hunsinger Lane Baptist Church, donde tengo el privilegio de ser uno de los pastores. Dice justificación aplicada. Va a haber más aplicación en la ponencia del Dr. Williams. Mi ponencia todavía es un poco más desarrollada en temas bíblicos, teológicos de la justificación, en este caso Pablo en Romanos 4. Así que no se dejen engañar, va a haber muy poca aplicación. Voy a tener 3 exhortaciones a la iglesia al final de la ponencia. Pero quisiera que se pongan sus gorros de pensar y observar el texto conmigo. El título de mi ponencia es Justificación por la fe en el Antiguo Testamento, leyendo Génesis 15 y 17 en Romanos 4. Entonces, hace como un puente con la ponencia del Dr. Carrera también. Una de las grandes contribuciones de la Reforma Protestante del siglo XVI fue el redescubrimiento de la doctrina de la justificación por la fe sola. Martín Lutero famosamente llegó a decir que la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la Iglesia se sostiene o cae. Usando las palabras de Lutero, me atrevo a decir que el argumento de Pablo en la carta a los Romanos también se sostiene o cae sobre esta misma doctrina, la justificación por la fe sola en Cristo solamente. La justificación por la fe es la roca de sostén, podríamos decir, que lleva el peso de todo el edificio teológico que Pablo va construyendo en Romanos. Pablo presenta el gran dilema de toda la humanidad en los primeros capítulos de la carta. Dice Pablo en Romanos 3:9 que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Pablo dice que no hay excepción, toda la humanidad está bajo la culpa del pecado, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y aún más problemático en Romanos es que ni siquiera la ley te puede librar de esta condenación. Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Puedes obedecer todos los mandamientos de la ley, pero si caes en tan solo uno, eres condenado bajo la penalidad de muerte. Pablo también al mismo tiempo va a presentar gloriosas verdades más adelante en la carta. En Romanos 5, por ejemplo, hablaba con un hermano José David que me contaba que su testimonio es, su salvación viene, su conversión viene de Romanos 5:1, gloriosas verdades en Romanos 5. En Romanos 8, Pablo va a hablar de vida en el Espíritu, la libertad, la adopción, la ausencia total de la condenación para todo aquel que cree. Y entonces surge una pregunta inevitable en el argumento de Romanos. ¿Cómo es que puede Pablo sostener de manera coherente y consistente la culpabilidad universal del pecado bajo la ley en Romanos 3 y al mismo tiempo presentar en Romanos 8 la gloriosa realidad de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que hay vida en el Espíritu? ¿Cómo podemos pasar o cómo podemos llegar a Romanos 8, pura vida, desde Romanos 3, pura muerte? La respuesta es pura justicia, la justificación por la fe. La solución, la llave del argumento, el corazón del Evangelio en Romanos, aparece en 2 palabras en Romanos 3:23. Y te pido que puedas interactuar con el texto bíblico también. Sé que están tomando sus notas, así que no hay condenación si no tienen sus Biblias abiertas, pero sería bueno que las tengan. 2 palabras en Romanos 3:23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Hermanos y hermanas, en estas 2 palabritas descansa todo el edificio de Romanos. Si tú amas la epístola de Romanos,
debes abrazar estas dos palabras y regocijarte en ellas. Pero ahora, las profundas verdades del Evangelio que Pablo expone en esta rica y magnífica carta yacen, se nutren en estas dos palabras. Pero ahora, la transición de muerte a vida, de condenación a justificación, de pecado a paz, pasa necesariamente por el puente de la justificación por la fe en Jesucristo. Sin esta doctrina, Romanos no mantiene una unidad lógica. Y si ese es el caso, entonces tú y yo todavía estamos en nuestro pecado, bajo la justa condenación de Dios, sin vida en el Espíritu. Entonces es justamente aquí donde Romanos 4, el capítulo 4, entra en escena, por decirlo así. Después de declarar en Romanos 3 que Dios ha manifestado su justicia aparte de la ley, Pablo entonces debe responder una pregunta inevitable para cualquier lector del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que todo esto encaja? ¿Cómo es que ser justificado aparte de la ley encaja con la historia de redención? Entonces, en lugar de quedarnos con pero ahora en Romanos 3:23, debemos avanzar, pensar con Pablo en su argumento hacia Romanos 4, donde Pablo hace algo sumamente crucial en su argumento. Pablo muestra en Romanos 4 que su tesis, que la justicia de Dios es manifestada aparte de la ley, plantea también un problema teológico que él también debe de resolver. Si la justificación es aparte de la ley, entonces, ¿qué hacemos con la función central de la ley en el Antiguo Testamento? ¿No contradice esto la historia de la relación entre Dios y su pueblo? Pablo debe demostrar que la justificación por la fe no contradice la historia de redención, sino que es su misma conclusión, el punto al cual toda la historia de redención apunta, incluyendo la ley. Es decir, Pablo debe demostrar que la justificación por la fe no es un invento suyo, como lo vimos con la ponencia del Dr. Carrera, no es el plan B de Dios, no es un ajuste improvisado, sino que la justificación por la fe en Cristo es el punto culminante de las promesas de Dios desarrolladas en el Antiguo Testamento, comenzando nada más y nada menos que con el patriarca Abraham. En Romanos 4, Pablo se dirige a Génesis 15 y 17, implicando también a Génesis 12, para demostrar que la justificación por la fe en Cristo es y siempre ha sido el corazón del plan de Dios para redimir un pueblo para su propia gloria. Así que te invito a que abras tu Biblia en Romanos 4, y mientras leemos el capítulo, quiero que observes cómo Pablo lee las Escrituras, cómo es que Pablo lee el libro de Génesis, cómo es que Pablo presta atención al desarrollo, a la progresión, a la relación entre promesa y pacto en Génesis 12, 15 y 17. Creo yo que Pablo nos enseña cómo leer Génesis de la manera en que Moisés mismo quiere que leamos Génesis. Es decir, bajo la luz del desarrollo de la promesa de Dios a Abraham y con el ojo puesto en la plenitud final en Cristo. Romanos 4, esto es lo que dice Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Después, esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso
o incircunciso. No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncisados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto porque tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Con el tiempo limitado no podemos obviamente exponer cada versículo de Romanos 4, pero quiero mostrarte cómo Pablo defiende la justificación por la fe con una lectura profundamente pactual y progresiva del Antiguo Testamento. No estoy utilizando la palabra progresivo en ningún contexto político, simplemente para referirme en cómo las Escrituras mismas avanzan y desarrollan la historia de redención de Génesis a Apocalipsis. Podemos decir que si la historia de redención es un tren, entonces los pactos entre Dios y su pueblo son los rieles sobre los cuales avanza la historia redentiva. Pablo sigue esos rieles cuidadosamente en Romanos 4. En su defensa de la justificación por la fe, Pablo desarrolla al menos dos afirmaciones fundamentales que quiero compartir el día de hoy. Dos afirmaciones fundamentales. La afirmación número 1 es que la promesa de Dios, y si prestaron atención en Romanos 4, énfasis en promesa, la promesa de Dios a Abraham tiene prioridad sobre el pacto con Abraham, algo que ya aludió también el doctor Carrera. La promesa de Dios a Abraham tiene prioridad sobre el pacto con Abraham. El pacto ratifica la promesa, no al revés. Y afirmación fundamental número 2, el pacto abrahámico tiene prioridad sobre el pacto mosaico. La ley, bajo el antiguo pacto, sirve a la promesa abrahámica, pero no la reemplaza. Vamos a ver ambas afirmaciones, número 1 y número 2. Afirmación número 1, la promesa de Dios tiene prioridad sobre el pacto con Abraham. Una de las grandes barreras en el argumento de Romanos es la figura de Abraham. Pablo sostiene que todos están bajo pecado y que nadie será justificado por las obras de la ley. Uno de los contraargumentos de parte de los judíos que Pablo, creo yo, anticipa es la pregunta entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Abraham es una figura importante no solo en la narrativa del Antiguo Testamento, sino también en la teología y el culto y la vida diaria del judaísmo del periodo del Segundo Templo.
La figura de Abraham en el judaísmo del tiempo de Pablo proponía que la fidelidad a Dios se expresaba y se validaba principalmente mediante la obediencia a la ley. Vemos en varios textos extrabíblicos del periodo que identifican a Abraham como el ejemplo supremo de la fidelidad judía. Entonces, seguir los pasos de Abraham se entendía como la manera de purificar a Israel y así recuperar la bendición de Dios. Pero Pablo dice, no, ni siquiera Abraham fue justificado por sus obras. Si así hubiera sido, Abraham tendría algo de qué gloriarse o jactarse delante de Dios, pero ese no es el caso, dice Pablo. Para establecer la justificación por la fe, Pablo debe demostrar que Abraham, el modelo de fidelidad por excelencia, tampoco fue justificado por las obras de la ley. Entonces, su lectura de Génesis 15 y 17 muestra en el argumento a Abraham no como un ejemplo de obediencia a la ley, sino como un ejemplo de fe en la promesa de Dios. Pablo cita Génesis 15:6 en Romanos 4:3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De esta manera, Génesis 15:6 es la culminación de una narrativa que comienza con el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12, y la historia de Abraham comienza con una promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Comenzamos con Abraham con una promesa. Los capítulos siguientes en Génesis desarrollan esa promesa a través de varias reiteraciones de la promesa. Cuando Abraham llega por primera vez a Canaán, dice Génesis 12:7, nuevamente el Señor le dice, a tu descendencia daré esta tierra. En Génesis 13, cuando Abraham se separa de Lot, Jehová repite la promesa una tercera vez, ampliando y reiterando su alcance. Toda la tierra que ves te la daré, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Estas reiteraciones desarrollan y expanden la promesa, incluyendo tierra, descendencia, bendición para todas las naciones. Una promesa desarrollada, expandida se dice, expandeciente, podemos inventarnos palabras. En Génesis 14, Melquisedec confirma la bendición sobre Abraham, incluyendo la sumisión de sus enemigos. Y así llegamos a Génesis 15, donde Dios enfoca su promesa a través de su heredero, el heredero de Abraham. En Génesis 15:5, Dios llama a Abraham a mirar las estrellas del cielo y le dice, asimismo será tu descendencia. Y ahí, entonces, Abraham creyó a Dios y se le contó como justicia. De Génesis 12 a Génesis 15 tenemos la prioridad o prominencia de la promesa de Dios a Abraham. Y Abraham creyó en esa promesa y se le fue contado como justicia. En este breve repaso podemos observar que el autor de Génesis, Moisés, desarrolla la narrativa de la vida de Abraham de tal manera que la promesa de Dios ocupa el primer plano. ¿Por qué enfatiza Pablo promesa en Romanos 4? Porque Moisés enfatiza promesa en Génesis 12 a 15. Moisés enfatiza la promesa antes de introducir el pacto en Génesis 15. Entonces mi argumento es que Pablo en Romanos 4 está leyendo Génesis justamente como Moisés quiere que lo leamos, prestando atención a la intención del autor humano inspirado por el Espíritu Santo. Y la intención de Moisés es resaltar la prioridad de la promesa sobre el pacto. Pablo no impone una lectura ajena al texto, simplemente deja que Génesis marque los términos de nuestra interpretación y lectura del texto. El pacto con Abraham no aparece en la narrativa hasta Génesis 15, versículo 12. Moisés desarrolla la promesa en detalle antes de introducir el pacto. La promesa es el fundamento del pacto, no el pacto el fundamento de la promesa. Este es uno de los puntos principales en la narrativa de Abraham y es el punto que Pablo desarrolla en Romanos 4 para sostener su argumento por la justificación por gracia mediante la fe en Cristo aparte de la ley. Moisés mismo resalta la prioridad de la promesa sobre el pacto y así define la función del pacto en relación con la promesa. El pacto con Abraham en Génesis 15
incluye la promesa explícita nuevamente reiterada en el versículo 18, a tu descendencia he dado esta tierra. Y así el pacto funciona como, digamos, un tipo de capullo que guarda y protege la promesa mientras la historia de redención avanza. En Romanos 4:9, Pablo gira su atención de Génesis 15 a la confirmación del pacto en Génesis 17. Promesa, pacto, confirmación del pacto. Pablo no interpreta dos pactos distintos, entiende que Dios confirma el pacto de Génesis 15 por medio de la circuncisión en Génesis 17. La circuncisión es, con toda probabilidad, una de las obras a las que Pablo se refiere cuando se pregunta en Romanos 4:2 si Abraham fue justificado por las obras. Entonces el argumento en Romanos 4 es claro, y creo yo también el argumento en Génesis es claro. Abraham no fue justificado por la circuncisión de Génesis 17, sino por la fe en la promesa en Génesis 15. Si Dios cuenta la fe de Abraham y no su circuncisión como justicia, entonces la bendición no pertenece solo al circunciso, dice Pablo, sino también al incircunciso por medio de la fe. La bendición prometida a todas las naciones en Génesis 12 se establece no en la circuncisión del capítulo 17, sino en la promesa divina del capítulo 15. Y es esa promesa que Pablo va a proteger enfáticamente y violentamente, podríamos decir, a través de su gran y glorioso argumento en la epístola de Romanos. La epístola de Romanos se trata de cuidar y guardar la promesa de Dios a Abraham, para que esa promesa entonces la podamos obtener nosotros, los incircuncisos, por medio de la fe en Cristo. Por eso dice Génesis y Pablo, Abraham es padre de todos los que creen, circuncisos o no, siempre y cuando sigan los pasos de la fe de Abraham. Así entonces la prioridad de la promesa sobre el pacto en Génesis 15 y 17, según Pablo, demuestra que la justificación es por fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿cómo es que entran las obras de la ley bajo el pacto mosaico en este argumento dentro del pacto con Abraham? Ya me olvidé cómo es que estoy llamando a estos puntos que dije anteriormente. Afirmaciones. Gracias. Afirmación número 2. El pacto abrahámico tiene prioridad sobre el pacto mosaico. Implícitamente Pablo también desarrolla la relación entre la promesa de Dios a Abraham y el pacto con Abraham y su relación entre ese pacto y el pacto con Israel en Sinaí. Pablo desarrolla la relación entre la promesa y el pacto abrahámico con el pacto mosaico. El pacto mosaico, o como lo llama Pablo y el autor de Hebreos, el antiguo pacto, donde la ley es establecida en Sinaí. Pablo da un indicio en Romanos 4:2 de que él está pensando tanto en el pacto abrahámico como también en el pacto mosaico cuando se refiere a las obras en plural y no solo a la obra singular de la circuncisión. Pero en Romanos 4:13 la referencia a la ley del antiguo pacto es explícita. Dice Pablo, la promesa a Abraham o a su descendencia no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Aquí Pablo amplía su argumento. Dice que la promesa no solo precede al pacto con Abraham, sino que también precede al establecimiento de la ley en Sinaí. Si usted comienza el nuevo año con un plan de lectura, va a leer Génesis primero y luego va a leer Éxodo. Pablo está leyendo el Pentateuco en el mismo orden. Quizás esa sea la aplicación. Lean la Biblia en orden. Aquí Pablo, en Romanos 4:14, Pablo muestra por qué esto es crucial para su argumento. Dice Pablo, si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si Éxodo viene antes de Génesis, entonces todos nosotros todavía estamos en nuestro pecado, sin vida en el Espíritu, básicamente.
Si la ley y el pacto mosaico tuviera prioridad en el desarrollo de la redención en el Antiguo Testamento, entonces la promesa basada en la fe sería nula, sería anulada, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la función principal de la ley es establecer la condenación del pecador. La ley trae conocimiento del pecado. La ley nos encierra bajo la culpabilidad del pecado. Por eso Pablo debe demostrar que la promesa basada en la fe precede al pacto mosaico, para que la herencia de la promesa no dependa de la ley, sino de la fe de Abraham. La ley trae el conocimiento del pecado, pero el pacto mosaico también cumple una función pactual. Nuevamente, guardar, como capullo, la promesa de Dios a lo largo de la historia hasta el cumplimiento del nuevo pacto, como lo vemos por ejemplo en 2 Corintios capítulo 3. Entonces vemos que la función de los pactos es proteger la promesa de Dios y, digamos, llevarla hacia adelante como el tren va en los carriles de la vía. Lo importante en Romanos 4 es que Pablo interpreta el antiguo pacto en relación y en continuidad con el pacto abrahámico. El antiguo pacto sirve y depende del pacto abrahámico. Pablo da prioridad y permanencia a la promesa abrahámica sobre el papel secundario y temporal de la ley. Si la justificación fuera por obras de la ley, entonces no sería por gracia. Por eso Pablo concluye en Romanos 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, no de acuerdo con las obras de la ley. La fe nos da acceso a la promesa de Abraham, una promesa que anuncia la herencia del mundo y la bendición a todas las naciones, por medio de su descendiente, el cual Pablo va a decir es uno en el libro de Gálatas, por ejemplo. Cristo. Pablo instruye a la iglesia en Roma y a la iglesia el día de hoy basándose en esta relación pactual. Génesis 15:6 dice Pablo, no fue escrito solo para Abraham, sino también para nosotros. La justicia imputada a Abraham es la misma que se nos imputa a nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Aquel a quien Dios levantó de los muertos, dice Pablo, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Por eso la fe que justifica es la fe en Cristo. Nuestra fe es la misma fe de Abraham, pero con una diferencia gloriosa. Mientras Abraham creyó en la promesa en su forma anticipada, nosotros creemos en su cumplimiento final en Cristo. Cristo fue el objeto de la fe de Abraham en sombra. Cristo es el objeto de nuestra fe a plena luz del día. El día de ayer salí a correr en la mañana alrededor del parque este grande, el parque de la Sabana. Y como estaba, digamos, lloviznando un poco y nublado, estaba corriendo. Me gusta ver las diferentes flores o plantas de Costa Rica y todo nublado, pero cuando le di la segunda vuelta al parque, me di cuenta que las nubes empezaron a disipar y empecé a ver las montañas, no sé si le llaman montañas o colinas, algo bello y hermoso. Podemos decir que Abraham tenía su fe en la promesa de las montañas sin visibilidad tras las nubes, y luego en Cristo tenemos ya la visibilidad de lo que es la montaña de la promesa de Dios. Cristo fue el objeto de la fe de Abraham en sombra. Cristo es el objeto de nuestra fe a plena luz del día. 3 exhortaciones para terminar. Exhortación número 1. Hermanos y hermanas, la iglesia debe darle prioridad, centralidad a la palabra de Dios. Si la iglesia quiere mantenerse firme en la fe, debemos someter todo pensamiento, debemos someter toda filosofía, toda doctrina, toda práctica bajo la autoridad de la palabra de Dios. Pablo no argumenta desde misticismos, Pablo no argumenta desde revelaciones novedosas, Pablo argumenta la justificación por la fe desde las Escrituras. Pablo pregunta, ¿qué dicen las Escrituras? Pablo usa la misma pregunta en
en Gálatas también. ¿Qué dicen las Escrituras? Esa es la pregunta que debe hacerse la iglesia el día de hoy. ¿Qué dicen las Escrituras? Toda verdadera reforma en la iglesia comienza aquí, volviendo a las Escrituras como palabra divina de Dios. Volver al texto, volver a lo que Dios ha dicho, observar los textos de acuerdo a la lógica y a los argumentos de los autores inspirados. No se trata de sacar textos fuera de contexto, sino leer las Escrituras al pie de la letra, siguiendo los argumentos de los autores bíblicos. Hermanos y hermanas, si perdemos la centralidad de las Escrituras en la vida y la adoración de la iglesia, perdemos también la sana doctrina, perdemos también la doctrina de justificación por la fe. Y si perdemos la centralidad de la palabra en la iglesia y con ella la sana doctrina y la justificación por la fe, perdemos así también el Evangelio. Entonces debemos darnos como iglesia a la palabra de Dios y someternos bajo su autoridad, la cual viene argumentada a través de los autores bíblicos. Prestar atención a cómo la Biblia misma desarrolla su propia lógica redentiva. Exhortación número 2. Hermanos y hermanas, debemos leer las Escrituras según su desarrollo actual. Romanos 4 es un ejemplo inspirado de cómo leer, creo yo, el Antiguo Testamento. Pablo no hace alegoría, no impone su significado al texto. Pablo simplemente sigue el desarrollo de promesa y pacto que él ve en Génesis. Si no aprendemos a leer así, corremos el riesgo de malinterpretar textos fuera de su contexto pactual y peor aún de mal aplicarlos a la vida de la iglesia, ocasionando confusión o daño espiritual a los miembros de la iglesia. Creo yo, la iglesia en Latinoamérica necesita urgentemente una teología bíblica robusta, desarrollar una teología bíblica que lea la Biblia como Pablo la lee, desde la promesa a través del pacto hacia Cristo. El desarrollo de la teología bíblica no es un objeto de admiración para aquellos simplemente interesados en los estudios académicos. La teología bíblica es la línea vital, el pulso vital de la iglesia, de la sana doctrina, la cual la iglesia está llamada a guardar. Exhortación número 3 y final. La iglesia debe priorizar la doctrina de la justificación por la fe. Romanos no nos presenta la justificación por la fe como una doctrina opcional o secundaria, sino como el eje que sostiene todo el argumento teológico del Evangelio. Nuevamente, sin justificación por la fe no tenemos Evangelio. La justificación por la fe es la verdad que nos recuerda que nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra obediencia, no depende de nuestra fidelidad, no depende de nuestra experiencia espiritual, depende de Cristo y solo Cristo. Hermanos, hermanas, cuando esta doctrina ocupa el centro del corazón de la iglesia se vuelve una iglesia humilde, una iglesia agradecida, una iglesia perseverante, una iglesia que se goza en las gloriosas riquezas del Evangelio, una iglesia centrada en Cristo, por Cristo, a través de Cristo y para Cristo. Pero cuando desplazamos la centralidad de la justificación por la fe en la vida y adoración y enseñanza de la iglesia inevitablemente cae en legalismo, cae en orgullo, cae en temor y desánimo. Hermanos pastores, prediquen la justificación por la fe solo en Cristo, aparte de las obras de la ley. Predíquenla como si la vida de la iglesia dependiera de ella, porque así es. Predíquenla hasta que Cristo sea el tesoro visible del pueblo de Dios y hasta que la gloria de la gracia de Dios sea el pulso que late en cada una de nuestras iglesias. Lutero tenía razón. La iglesia se sostiene o cae sobre la doctrina de la justificación por la fe sola. También es cierto que esta doctrina se sostiene o cae sobre una lectura fiel
profunda y cristológica tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor que podamos crecer en una teología bíblica sólida, que respete la intención de los autores bíblicos y honre también así la intención del autor divino. Una teología que entienda la historia de redención, valorando la función de los pactos y encuentre su culminación plena en Cristo Jesús. Porque al final, leer correctamente el Antiguo Testamento no es solo un ejercicio académico. De ello depende la pureza del Evangelio, y de la pureza del Evangelio depende también la vida de la iglesia. Gracias.